Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nosotros lo transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también ilustré Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en las sinagogas, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se leyó el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me han ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado, se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hemos escuchado en este pasaje de la Escritura cómo Jesús inicia su ministerio y lo podemos ubicar perfectamente. Recordemos que había sufrido las tentaciones en el desierto, también que había sido bautizado por Juan en el Jordán, lo celebrábamos hace 15 días, y nos informa hoy San Lucas que inicia su ministerio en Galilea, de donde él era, la provincia, la región en donde estaba Nazaret, el pueblo en donde se había criado. Pero antes de llegar a Nazaret, nos dice el Evangelio cómo Jesús iba a las sinagogas de la región, en los distintos pueblos, y cómo por fin llegó a su tierra, en donde se había criado. Y entró también a la sinagoga. Las sinagogas judías no creamos que eran como iglesias, como templos, eran, y sobre todo en los pequeños pueblos de Galilea, pues pequeños espacios, muy chiquitos, en los que cabía poca gente, porque en realidad eran tierras muy poco pobladas. Y el Evangelio nos dice algo que es muy bonito, cómo Jesús acostumbraba a ir todos los sábados a la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? El culto se daba solamente en el templo de Jerusalén, pero en las sinagogas de los pueblitos había una especie de sacristía en donde estaban todos los rollos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los libros sapienciales, y pues no es como ahora que tenemos libros, eran rollos de pergamino que había que tomar y desenrollar para poder leer. Y todo eso lo podemos intuir en este evangelio que hemos escuchado, y cómo Jesús, como seguramente hizo muchos sábados, tomó o le dieron el libro del profeta Isaías, lo desenvolvió, leyó la palabra de Dios y la comentó. Y eso era lo que se hacía en las sinagogas. Y seguramente Jesús, desde chiquito, acompañado de sus padres, fue a la sinagoga. En un momento dado, a los 12 años,
también fue iniciado ya como adulto y tomaba el lugar con los hombres. Y ahí escuchaba cotidianamente la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Seguramente esa palabra, pues la escuchaba él con mucha atención y se alimentaba de ella e iba enriqueciendo el conocimiento de su Padre y seguramente iba intuyendo la misión que le encargaba en esa pequeña y sinagoga de Nazaret. Y como hemos escuchado, había ido a otras sinagogas, llega a la de su pueblo y le dan a leer este texto y Jesús da una enseñanza muy bonita. Esta palabra, este pasaje que acabamos de escuchar, se ha cumplido hoy. Y yo no puedo dejar de pensar en nuestra Eucaristía, porque también desde niños venimos a misa y sabemos que la primera parte de la misa está dedicada a la lectura de la palabra de Dios. Y ya estamos acostumbrados que después del acto penitencial y de pedirle perdón a Dios, después de cantar la gloria de Dios, nos sentamos y escuchamos las 3 lecturas. Vienen hermanos de la comunidad, como en la sinagoga de Nazaret, y también frente a nosotros suben al altar, suben al ambón, que es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios, hacen la lectura y al final hay una sentencia que siempre oímos que se dice: palabra de Dios. Y nosotros respondemos: te alabamos, Señor. Y luego, en la lectura del Evangelio, cuando el diácono o el sacerdote leen este pasaje del Evangelio, al final decimos: palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es muy bonito porque es todo un rito. Sabemos que normalmente, en la mayor parte del año, la primera lectura es del Antiguo Testamento, luego recitamos un salmo y luego escuchamos el Nuevo Testamento y después de la aleluya nos ponemos de pie porque a quien vamos a escuchar es a Dios, es a Cristo mismo que nos habla. Y nosotros lo creemos. Yo sí recuerdo en mi infancia cómo en misa, a pesar de que a veces creemos que los niños no ponen atención o no entienden, yo sí me acuerdo de escuchar esa palabra y de acordarme de pasajes que oía de niño y de recordar incluso homilías de los sacerdotes. Es una palabra dirigida a todos y es una palabra que es viva y que se dirige verdaderamente a nosotros. Cuando nosotros venimos a misa, nos encontramos realmente con Jesús. Nos encontramos verdaderamente con Él. ¿Por qué? Porque cuando se leen las Escrituras, es Cristo mismo el que nos habla. Es Cristo mismo el que nos dirige su palabra. A veces llegamos a pensar que como a Dios no lo vemos, es una especie de Dios ausente, es una especie de Dios mudo, pero no es así. Al contrario, nosotros creemos en un Dios que es elocuente y que nos habla frecuentemente y que es una palabra que está dirigida, sí, a nuestra mente, pero también a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Y yo creo que no es raro, a mí me pasa, y seguramente a ustedes también. ¿A poco no sucede de repente que la palabra de Dios que estamos escuchando ilumina de una manera particular alguna situación que estamos viviendo? Y pareciera que esa palabra está dirigida a nosotros con dedicatoria, porque nos cae como anillo al dedo, nos cae el saco. Y luego, cuando escuchamos el comentario de la palabra de Dios hecha por el ministro, por el sacerdote, por el diácono,
Algunos de esos comentarios también hasta nos hacen pensar, bueno, el Padre ¿a poco tiene un radar y me está viendo? ¿Por qué sabe esas cosas? Pareciera que me conoce y que está diciéndomelas a mí. Yo quiero decirles que no parece que Dios nos habla, sino que verdaderamente, sí, Dios nos habla. Y por eso esa palabra tendríamos que escucharla con mucha atención. Tendemos nosotros a distraernos. También en misa nos distraemos. Tendemos también a ser olvidadizos. Hoy el Evangelio nos narra cómo la gente, los paisanos de Jesús en Nazaret, estaban atentos a lo que Jesús fuera a decir. No era la primera vez que lo escuchaban. Sin embargo, ellos ya habían escuchado que había sido bautizado por Juan. Ellos ya habían oído que había andado en otras sinagogas. Ya sabían que había realizado milagros como el de la semana pasada en Caná. Entonces traían mucha curiosidad de escuchar a Jesús. También nosotros pudiéramos pensar antes de salir de nuestra casa, voy a misa y voy a ver qué me dice Dios. ¿Cuál es la palabra que me va a dirigir? ¿De qué manera va a iluminar mi vida? ¿Cómo va a confrontarme en aquellas cosas en las que no esté yo tan bien? Pero ¿cómo va también a consolarme en aquellas cosas que me hacen sufrir? Y venir con esa expectativa que tienen o que tuvieron los paisanos de Jesús para escucharlo. Queremos oír a Dios. A veces las homilías de los sacerdotes pueden ser medio aburridas o pareciera a veces que no están bien preparadas y en muchas ocasiones lamentablemente es así. Sin embargo, Dios no deja de cumplir su promesa y Él siempre nos va a dirigir su palabra. Siempre va a hablar a nuestros corazones. Y lo que Jesús dice al final, hoy verdaderamente se ha cumplido esta escritura que acabamos de escuchar. Ese hoy es un hoy permanente. Y lo podemos decir hoy, aquí, en nuestra concatedral, esta palabra se está cumpliendo. Se está cumpliendo en nuestras vidas. Y esta palabra resuena también en nuestros corazones, porque Jesús sigue evangelizando a los pobres, porque Jesús sigue liberando a los que están cautivos, porque Jesús sigue dando luz a nuestros ojos para que veamos de manera distinta la vida. Él sigue haciéndose presente, salvando en un permanente hoy. Y cada vez que venimos entonces a la misa, ese hoy se repite. Y es también muy bonito porque la segunda parte de la misa es la liturgia eucarística, que empieza con el ofertorio. Y en un momento dado, el sacerdote, repitiendo las palabras de Jesús, que están consignadas en la Escritura, dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tomen, beban, este es el cáliz de mi sangre que se derrama por ustedes como una alianza nueva y eterna. Son palabras de Jesús. ¿Y qué pasa con esas palabras que Jesús dirige en la asamblea, en medio de su pueblo y de su familia? Esa palabra se realiza, se hace eficaz y efectivamente ese pan se convierte en su cuerpo y ese vino se convierte en su sangre. Y estoy seguro que la escucha cotidiana de la palabra de Dios también va transformando nuestra vida y verdaderamente nos va liberando de nuestras esclavitudes. Se está dirigiendo a nosotros que somos pobres de muchas maneras, anunciándonos una buena noticia, va liberándonos, va dándonos luz. Esa palabra va transformando nuestra vida, siempre y cuando nosotros la aceptemos con un corazón
abierto, con una atención especial, y que no sea una palabra que, como dicen las mamás, nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que nos entre por un oído y llegue al corazón y desde ahí transforme nuestra vida. Vamos pues a pedirle al Señor que no dejemos de experimentar este gozo, esta alegría de saber que Él nos dirige siempre una palabra a nuestro corazón, nos dirige siempre una palabra que ilumina, que consuela, una palabra que confronta, pero que es una palabra que a final de cuentas no deja de ser nunca una buena noticia. Es lo que Dios quiere ofrecernos siempre, buenas noticias de liberación. Para Él eso ha venido. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.